de ese su camino largo hacia el Calvario por parte del Nazareno antes de ser crucificado. Estamos ya en Viernes Santo, son poquito más de las 9 de la noche, quizá un minuto después de las 9 de la noche, y sus canales 3 y 7 de televisión continúan esta transmisión. En breve veremos esa bella escultura del Santo Cristo Yacente, hoy consagrado, y es venerado en el Templo del Calvario, parroquia de Nuestra Señora de los Milagros. Se atribuye al notable escultor de la época colonial, don Pedro de Mendoza. Data de más o menos 1640-1643. Esta es la escultura del Santo Cristo Yacente que en breve estará haciendo su paso frente a Palacio Nacional. Vamos a darle las buenas noches a Enrique Hernández, que ha estado constantemente colaborando con nosotros. Hoy aprovechamos la oportunidad de agradecer su presencia y esa colaboración. Pero además, para que esta transmisión sea posible, necesitamos el auxilio de la empresa eléctrica, y gracias a los servicios de esta empresa eléctrica guatemalteca hemos tenido la suficiente iluminación para que las imágenes lleguen con absoluta nitidez hasta sus hogares. Gracias a Empresa Eléctrica de Guatemala, así como a la jefatura de Palacio Nacional, que nos ha permitido instalar 2 cámaras en el balcón presidencial y por supuesto parte de sus instalaciones para nuestro equipo de transmisión vía microondas. Muchas gracias a ellos. Bien, buenas noches, Enrique. En breve también el licenciado Álvarez Arévalo, que ha estado también colaborando con nosotros toda esta tarde. Así que buenas noches, Enrique. Buenas noches, Carlos. Hablando de esta imagen que fue burilada por el artista don Pedro de Mendoza y entregada por él al Templo de los Remedios en la entonces capital, hoy antigua Guatemala. Las ruinas de ese templo están en la Alameda del Calvario, en las márgenes del río Pensativo. Pocas veces el arte ha plasmado en escultura la imagen de Jesucristo con tanta belleza, con tanto realismo. Parece dormir tranquilo, como si la muerte fuera solo un desmayo o éxtasis. Qué dulce meditación la de este cuerpo yacente de Cristo. Desde que fue puesto a la pública veneración, sus devotos acudieron en número creciente y a los pocos años principia a salir en procesión el Viernes Santo, recorriendo el barrio llamado del Tortuguero en la parte sur de la ciudad, antigua Guatemala. Los terremotos de 29 de septiembre de 1717 arruinaron el Templo de los Remedios y la sagrada imagen fue trasladada temporalmente al Templo de San Francisco. Restaurado el Templo de los Remedios, vuelve a su antiguo solar. Los terremotos de Santa Marta en julio 29 de 1773 arruinaron la floreciente ciudad y al ser obligados los vecinos a trasladarse a la nueva capital de entre los escombros, rescatan a la sagrada imagen y es traída al Templo del Calvario, que fuera construido en lo que fue tope de la Sexta Avenida en la 18 calle de la Zona 1. El año de 1933 es habilitado al culto del actual Templo del Calvario y la sagrada imagen es trasladada al mismo. Monseñor Mateo Perrone, párroco y director de la Hermandad Cruzados de Cristo, ordena y es colocada la sagrada imagen del Santo Cristo Yacente en la capilla izquierda del templo, donde es venerado actualmente por sus millares de devotos. El año de 1968 es estrenada la bella y sobria ornamentación de la capilla, con motivo de conmemorarse en ese año el 3er centenario de veneración al Santo Cristo Yacente, habiéndose efectuado también una grandiosa y piadosa peregrinación desde esta capital hasta las ruinas de los Remedios en la antigua Guatemala, habiendo sido acompañado por decenas de miles de devotos. Hasta la fecha, sigue saliendo en procesión el Viernes Santo por la tarde, en uno de los más solemnes cortejos de la Semana Santa y en una de las andas más grandes en toda esta semana, que diera inicio el sábado del Consuelo para culminar el día de mañana con las procesiones de soledad y algunos templos de donde sale el Señor sepultado. Bueno, sí, hemos ido viendo las diferentes etapas de largo camino hacia la crucifixión. Estamos en este momento ante el paso que simboliza la crucifixión de Jesús de Nazaret. Y a continuación veremos
lo que significa ya el Calvario, Jesús crucificado. Yo creo que en relación a estos pasos, a su venida a Guatemala, puede ilustrarnos y ampliar esa información el licenciado Miguel Alfredo Álvarez Arevalo. Claro que sí, lo vamos a hacer, pero también quería hacer algunos comentarios. Nuestra imaginería ha sido producto de investigación en los últimos tiempos. Anteriormente se hacían algunas referencias a las imágenes y a sus autores. A veces no coincidía ni la época ni el estilo. Y es así como han llegado a nuestros días algunos errores que nosotros con las investigaciones recientes deseamos de que esto se vaya desapareciendo, porque nos interesa realmente la objetividad de la historia. Y todas estas maravillosas piezas de nuestra imaginería colonial forman parte de nuestro patrimonio cultural, forman parte de un momento de la historia de Guatemala y forman parte de su presente. Esto lo digo para hablar algo acerca del Señor sepultado, antes de hablar de los pasos. El Señor sepultado del Calvario se encontraba originalmente en el Calvario y era la 14 estación de Vía Crucis. En este sentido, entonces necesitamos hablar un poco acerca del urbanismo de nuestras ciudades. La ciudad de Santiago de Guatemala, o sea, la antigua Guatemala, ciudad patrimonio de la humanidad, si ustedes la recuerdan, es una ciudad con el tema de pasión. Hacia el nororiente de esta ciudad hay 3 ermitas, ahora en ruina, dedicadas a los dolores de Nuestra Señora, que eran los dolores del Cerro, los dolores del Plano y Nuestra Señora del Manchén. Y en la parte sur de la ciudad, entre San Francisco y el Calvario, tenemos la calle de la Amargura, llamada popularmente como calle de los Pasos, donde vienen las capillas con las estaciones del Vía Crucis. Dentro del templo se encontraban 3 estaciones de Vía Crucis, siendo la 14, o sea, la sepultura del Señor, precisamente la maravillosa imagen dulcísima del Señor sepultado del Calvario, a quien Fuentes y Guzmán en 1690 le hace y le dedica algunos trozos en su decoración florida. Al trasladarse la ciudad a la Nueva Guatemala de la Asunción, es precisamente el Calvario una de las primeras edificaciones en terminarse, cerca de 1787. En el Calvario se reúnen las siguientes instituciones religiosas: Parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, Ermita de El Calvario y Ermita de la Santa Cruz. De acuerdo a las descripciones del antiguo Calvario, en el interior había también 3 estaciones de Vía Crucis. Quiero recordarles e indicarles a los amigos televidentes de que en esta Nueva Guatemala de la Asunción, a similitud de la antigua, existía también un hermoso Vía Crucis, el cual se originaba en la calle Real, es decir, saliendo de San Francisco, culminando al final de la 18 calle y 6ª avenida, donde había una fuente. Y quiero indicarles también de que aquí en la ciudad de Guatemala había una estación de Vía Crucis más, habían 15 estaciones, dado a que este 15 paso estaba dedicado al pésame a Nuestra Señora, o sea, a la soledad de Nuestra Señora. Ahora, retomando, el interior del templo tenía las siguientes estaciones adentro. Era la crucifixión, que estaba compuesta por el monumental conjunto de El Calvario, la Piedad Maravillosa de Vicente España y la Sepultura del Señor, o sea, el magnífico Señor sepultado, una obra del siglo XVII, como lo han apuntado antes. A finales del siglo XIX se hicieron algunas reformas en el viejo Calvario y el Señor pasó a una capilla al lado derecho. Y en esa época, finalizando el siglo, se destruyeron los pasos del Vía Crucis. Únicamente se conservan algunas fotografías, algunas de ellas tomadas por Edward Muybridge en 1875, que se encuentran en el Museo Nacional de Historia y que son una evidencia de esta vía procesional que había en Guatemala, en la ciudad de Guatemala de la Asunción. Entonces, esto lo decía en relación a que conozcamos a través de la historia nuestra ciudad, nuestras imágenes
y podamos entonces explicar nuestro presente a través de lo que estamos viendo y viviendo este Viernes Santo, con estas solemnes procesiones. Todas tienen una historia particular. Es muy importante esto, porque es religiosidad popular, es cultura. Y a través de estas manifestaciones culturales, nosotros podemos conocer más a nuestra sociedad, a nuestro pueblo, que este Viernes Santo, a pesar de las fuertes lluvias que cayeron sobre nuestra ciudad esta tarde, este no fue ningún motivo para que se disolvieran las procesiones. Al contrario, sentimos como las personas mojadas y los que participaban directamente en la procesión siguieron. Esto es algo muy importante de la fe del guatemalteco. Ahora quisiera hacer algunas observaciones también en relación a esta procesión. Tiene una serie de elementos eminentemente tradicionales, como son los personajes vestidos a la usanza palestina. Asimismo, Poncio Pilatos está representado, es decir, es un ser humano, no es una escultura, y todo este cortejo que lleva a los palestinos portando los atributos de la pasión, nos dan un realismo y sobre todo un sabor a tradición. Asimismo, dentro de este cortejo es importante también mencionar la participación de los penitentes, es decir, el cucurucho de sombrero cónico, cubriéndose el rostro, ya que este personaje es un típico elemento de la Semana Santa histórica en Guatemala, ya que en la época colonial y siglo XIX, este penitente del sombrero cónico, el que le da el nombre a cucurucho precisamente, era el personaje más característico de la Semana Santa en estas tierras guatemaltecas. Licenciado, ¿en qué época realmente desaparece este cucurucho con un sombrero cónico? Es decir, ¿cuándo realmente se descubrió el rostro de los penitentes? Sí, ¿Y por qué, por supuesto? ¿Cómo no? En este sentido, tenemos que recordar de que en el siglo XVIII, ya en la Nueva Guatemala de la Asunción, hay una prohibición por parte del gobierno superior a que anduvieran en las procesiones este tipo de personajes. Pero a los pocos años de las prohibiciones vuelven a reincorporarse. Posteriormente, hacia 1823, vuelve a hacerse una prohibición. Asimismo, en la década de los años 30 del siglo XIX, pero vuelven a reincidir, de tal manera que llegan hasta los principios del siglo XX, ya que tenemos algunos casos de prohibición en la época de Estrada Cabrera. Entonces, todas estas prohibiciones que tienen un trasfondo político hacen una transformación al orden del penitente dentro de la procesión, ya que hay que recordar que la procesión es totalmente de recogimiento. Cada persona que participa y participaba especialmente en las procesiones, eso es su origen, lleva una reflexión interna y personal. Entonces, por eso se cubría el rostro. Ya entrando al siglo XX, tenemos ya documentos fotográficos de cucuruchos con el rostro destapado, porque en el siglo XIX nosotros encontramos un cambio dentro de la procesión. Desaparece el penitente, el que disciplinaba, el que conseguía limosna, y finalizando el siglo hay un cambio, ya que empieza el cucurucho a descubrirse el rostro y a cargar directamente las pequeñas andas, ya que antes hay que recordar de que era anda muy pequeña y no era precisamente el penitente el que cargaba, porque el penitente era el que acompañaba a la procesión y que iba él en sí mismo en un acto de arrepentimiento. La procesión era entonces muy personal, muy íntima, y se reunían todas estas personas dentro del cortejo para darle todavía un mayor dramatismo a estas actividades religiosas que tienen su origen en el siglo XVI,
Y sobre todo, después del Concilio de Trento, estas actividades religiosas de culto externo toman un papel muy importante y que en el caso nuestro, en Guatemala, durante el esplendor del estilo barroco, se enriquece aún más con una serie de elementos y sobre todo con la producción de las imágenes de pasión. Eso que no quiere decir que esas sean propias de Guatemala, este es un tema que se da en el mundo católico, pero en el caso de Hispanoamérica y en el caso particular de Guatemala, el tema de la pasión de nuestro Señor fue muy favorecido por los artistas, dado a que esto llamaba más a la reflexión y al arrepentimiento. Y es así como encontramos los dulces rostros del Cristo, ya sea flagelado, ex homo, de la caída, el Nazareno, el Cristo, el sepultado, el Cristo con la piedad. Pero sí quiero hacer énfasis a que, a pesar de lo doloroso de la pasión del Señor, el artista siempre le va a dejar a su obra la esperanza, la dulzura, porque este es el objetivo primordial de estas obras producidas especialmente durante el barroco, que sirvieran como medios, como símbolos para un arrepentimiento interno, dado a que la procesión en sí es una catequesis fuera del templo, es decir, es una catequesis en la calle. Es aquí donde descansa la riqueza de la procesión. Yo creo que mucho de esto se ha perdido y sería importante que se vaya rescatando, porque la procesión no es un espectáculo, no hay que verla como tal, sino que la procesión debe llevarnos a fines netamente espirituales, dado a que estamos conmemorando la pasión y muerte del Señor y nos estamos preparando para celebrar jubilosos su resurrección. Entonces, esta es únicamente una observación que yo quería hacer a los que participan en la procesión, que no se les olvide que lo más importante es su propia participación. Ahora, antes de pasarle el micrófono a Carlos de Triana, únicamente responderle la pregunta de los pasos. Los pasos tanto de Santo Domingo, que son los primeros que vinieron a Guatemala, estos empezaron a venir a finales de los años 20 y 30 de España, viniendo a introducirse dentro del cortejo procesional, creando una nueva forma, porque en Guatemala anteriormente eran los ángeles los que llevaban los instrumentos de pasión, los símbolos de la pasión, los atributos, eran los ángeles llorones. Asimismo, debió haber sido en otras procesiones que conmemoran el Santo Entierro de Nuestro Señor. En el Calvario, los pasos también vinieron de España en la década de los años 50, entre 1956 y 1957, viniendo el último en el año de 1963. Cuando vinieron estos pasos era novedad en Guatemala, porque son conjuntos realmente extraordinarios, que muchos de ellos repiten o son copias de pasos que forman parte del patrimonio artístico español, pero estos ya son reproducciones, pero dentro de Guatemala fueron novedosos, a tal grado de que cuando venían los pasos del Calvario se exhibían en el pasaje Rubio, en el portal del comercio. Sí, yo creo que, yo todavía recuerdo el último que vino, en el año 1963, el enterramiento de Cristo, que por cierto ya no sale. Este fue el último y estuvo varios días en exhibición. Bien, muchísimas gracias al licenciado Miguel Alfredo Álvarez Arévalo. A través del conocimiento del licenciado Álvarez Arévalo, hemos hecho una retrospectiva y hemos hecho un recorrido en cada una de estas transmisiones, por lo que es esta parte tan interesante y tan especial de nuestra historia. Son muchos los aspectos que poco a poco se han ido agregando en cada una de las procesiones. Recordemos que el escuadrón de romanos, que no sé, quizás yo esté equivocado, pero yo recuerdo por primera vez en San José el escuadrón de romanos. Luego el escuadrón de romanos le vimos en la procesión del Calvario. Estas procesiones que han tomado un auge extraordinario
Han ido poco a poco integrando algunos aspectos que han hecho sumamente interesante de ver. Ahora, lo que sí, y el señalamiento del licenciado Miguel Alfredo Álvarez Arévalo en relación a lo que debe ser una procesión, a la catequesis que debe cumplirse en las calles, sobre todo cuando las alegorías en sí, cuando la alegoría en sí, cuando el mensaje es realmente fácil a la comprensión del pueblo, no cuando es tan elevado que cada quien podría hacer su conjetura y realmente no se cumple con el cometido, porque quizás el mensaje esté muy escondido. Lo importante, creo yo, es que todos los católicos vayamos unificando un criterio, que todos los católicos vayamos uniéndonos, porque esto, creo yo, es sumamente importante para el sobrevivimiento de la Iglesia Católica, el sobrevivimiento de nuestra fe. Aquí consideramos ya cercana la presencia de las andas que conducen al Cristo yacente del Templo del Calvario. Pero yo quisiera un comentario más del licenciado Miguel Alfredo Álvarez Arévalo en relación a esto de cumplir con la catequesis que debe hacerse en la calle, con ese mensaje y esa alegoría que debe ser traducido en simbolismos fáciles, de fácil comprensión, para que el mensaje no sea equivocado. Sí, en ese sentido, volvemos al origen misma de las procesiones en el siglo XVI. No existía en aquellos tiempos adorno alguno, dado a que en una anda muy pequeña y bajo un palio se portaba la imagen del Nazareno, o en una urna y en una anda sin ningún adorno se portaba la imagen del Santo Entierro. Y eran los rezos, las meditaciones y las reflexiones internas la que le daban todo ese sentimiento de catequesis, realmente de acercarse a Dios, de olvidar la vida mundana. Las procesiones fueron evolucionando de acuerdo a los cambios mismos que han habido en nuestros sistemas. Es así que en el siglo XX las procesiones tienen cambios. Uno de ellos es el tamaño de las andas, o sea, de 4 o de 6 cargadores, llegan al caso de 140 en el caso del Calvario que vamos a ver en este momento. Son andas demasiado grandes. Lo que nos importa y nos interesa a nosotros es el sentido mismo de la procesión, o sea, la reflexión personal. Ahora, como las procesiones fueron evolucionaron al crecer las andas, los adornos. Y aquí no podemos olvidar a nombres como don Gerardo Soto, don Alfredo Monge, que eran altareros a principios de este siglo, que sustituyeron el mantel o el de brocado por un cojín que año con año le cambiaban de color. Hasta aproximándose a los años 10, se le agrega ya un camino de piedras, luego viene un simbolismo, luego tenemos la corona de espinas, tenemos algunos ejemplos más, como el sacrificio del Cordero Pascual. Y ya en los años 40 y 50 ya son más complejos los mensajes. En los años 70 y 80 realmente hay un momento en que se llegó a temas muy difíciles. O sea, era simplemente la interpretación de un versículo, pero que no estaba tan fácilmente que se percibiera por el fiel. Entonces yo creo que ahorita estamos en el momento, y lo hemos visto en esta Semana Santa, de que los adornos han sido en algunos casos muy sobrios y el mensaje se ha recibido fácilmente. Y hay que tener en cuenta estos elementos, porque se está educando, se está evangelizando a través de estas andas. Entonces ahí es donde vamos a centrar el interés de la procesión, en el mensaje. Muchísimas gracias, licenciado. Tenemos a la vista las andas que conducen al Cristo yacente del Templo del Calvario. Y esta es la alegoría. Varios son los sacrificios del hombre para agradar a Dios. No importa de qué tipo se realice, si el sacrificio de Dios a través de su Hijo Jesucristo no está en su corazón.
Las andas contienen el sacrificio de Abraham, el arca de la alianza, el Señor sepultado en su catafalco y un sacerdote representando la Eucaristía en el preciso momento de la consagración. En el frente el sacrificio de Abraham, sacrificio del Cordero Pascual. Al medio, tal como lo detalla en este momento nuestra cámara, Jesús, el Cordero de Dios, sangre de la nueva alianza. Tal como lo referíamos a ustedes en el centro, Jesús, el Cordero de Dios, sangre de la nueva alianza. Y un poco más atrás verán ustedes, en la parte posterior de las andas, el sacrificio memorable, la Eucaristía. Con suma lentitud, ahí lo ven ustedes el sacerdote, simbolizando entonces el momento de la consagración, la Eucaristía. Con suma lentitud, las andas que conducen al Cristo yacente del Templo del Calvario avanzan ahora a lo largo de esta sexta calle, frente a Palacio Nacional. Andas sumamente pesadas. Ven ustedes ahora con más detalle el sacrificio de Abraham. Y esta es la bellísima imagen del Cristo yacente del Calvario.
continúa su avance lento, sumamente lento. Las andas más grandes en Guatemala, quizás las más grandes en el mundo. Es un extraordinario sacrificio el de los devotos cargadores. Realmente, allá en el fondo vemos catedral y vemos cómo en la distancia las andas son tremendamente grandes, sumamente pesadas. Decía, es grande el sacrificio de los cargadores. Y realmente el año pasado vimos a lo largo de la Sexta Avenida expresiones de apoyo a estos cargadores, puesto que la Sexta Avenida era absolutamente difícil transitar con andas tan grandes, tan altas como el año pasado, donde los rótulos que hay a lo largo de la Sexta Avenida dificultaban el paso. Había que llevar las andas no en el hombro, sino en el brazo, y había que avanzar sumamente lento. Así es que el esfuerzo de estos cargadores es manifiesto. Vean ustedes la inclinación hacia la derecha de las andas. Así que son momentos realmente difíciles y esperamos que cada uno de estos devotos cargadores tenga la energía suficiente y necesaria para poder terminar este recorrido que es sumamente costoso. Alguien nos relataba hoy que la salida fue algo tremendo, extraordinario, fue un esfuerzo inaudito para poder realmente realizar la salida. Bien, la procesión está en la calle. La procesión ha hecho su recorrido y nos parece va a cumplirlo. En el fondo vemos ahora también lentamente el avance de la imagen de la Santísima Virgen de los Dolores. La Santísima Virgen Dolorosa está avanzando también ahora sobre la Sexta Calle, también con paso lento, muy lento. Esta es una imagen muy bella. Es una imagen pequeñita, pero muy bella. Y vean ustedes cómo ya en el fondo, con esta iluminación especial, realmente toma características dramáticas que despiertan incluso al ojo de la lente una emoción muy especial. Quiero decirles que realmente el ambiente ha cambiado totalmente. En la tarde un sol radiante, luego al caer la tarde la lluvia se hizo presente y ahora tenemos un cielo con un poco de neblina. El calor es otra vez sofocante aquí en la Plaza Mayor, pero las imágenes han tomado un dramatismo especial por la iluminación y realmente han sido espectaculares en este momento las vistas, las tomas que nuestros camarógrafos han realizado y que ustedes han podido y pueden continuar admirando en sus hogares. Hablemos, por favor, Miguel Alfredo, acerca de esta imagen pequeñita que es tan bella. Nuestra Señora de la Soledad del Calvario, realmente, como usted lo ha dicho, es una imagen bellísima. Esta escultura data del siglo XIX y se le ha atribuido al maestro Montufa. Una de las características de esta imagen durante su procesión en Viernes Santo es que no lleva el tradicional resplandor de 12 estrellas, sino que lleva corona y un resplandor circular, una gran diadema. Asimismo, ha sido famoso desde la década de los años 50 sus mantos. Fue en el año de 1958 que vino su primer manto largo, medía cerca de 6 metros. Fue bordado en Sevilla y lo estrenó un Viernes Santo de 1958. A partir de entonces, en Guatemala también se dio esta tradición de que las vírgenes de Dolores y la Soledad tuvieran grandes mantos con colas muy largas, algo que en Guatemala no se acostumbraba, ya que antiguamente la Dolorosa usaba un manto no muy largo, y esto lo podemos ver a través de algunos grabados o pinturas, así como fotografías antiguas.
Es como una noche de estrellas, ese hermosísimo manto que lleva la Virgen Dolorosa, la Virgen de la Soledad del Templo del Calvario. Es increíble y es digno de admirarse el arte de ese manto. Bien, estas son las santas más grandes para una Dolorosa en Guatemala. Pero Miguel Alfredo nos hablaba de tradiciones, Corozo, y es que así como la jacaranda pone el color de la época en el paisaje, así también el Corozo lo pone en la vida. Realmente las tradiciones de Guatemala no solo son de color, sino que de olor. Así como la Navidad tiene su manzanilla, no podemos concebir nosotros una Cuaresma y Semana Santa sin el Corozo. Llegando el miércoles de ceniza y se aproxima uno a la iglesia, ya se percibe el exquisito aroma del Corozo. Y es que realmente las tradiciones de Guatemala no solo, como les decía, no solo es algo agradable para la vista, sino que también para el olfato, para el tacto. Y hablando de las tradiciones de la Cuaresma y la Semana Santa no son únicamente las solemnes procesiones, ya que a lo largo de la época cuaresmal se dan una serie de manifestaciones culturales, como suelen ser los huertos. El huerto es un altar conmemorativo de la pasión de nuestro Señor. Puede ser con una imagen de pasión o de Jesús o de la Madre Dolorosa. Y esto se acostumbraba no solo en las iglesias, sino que también en las casas. Y cada viernes se cambiaba la escena. Se agregaba una ofrenda que consistía en el Corozo, en las frutas de la estación, los marañones, los melones, la piña. Y además de estas frutas vienen las flores, la flor de Dolores con un aroma muy peculiar, montes como el trébol, muy característico allá en la antigua Guatemala, las milpitas. Ya las personas empezaban a juntar las latas para sembrar ya sea chan, maicillo o maíz, las cuales se forran de morado y se agregan al huerto. Eso es en la casa. Sucede también en los templos para las velaciones o para los altares de viernes de Cuaresma. ¿Qué decir de la música? Además de las solemnes marchas fúnebres, tenemos los misereres, los Stabat Mater y un sinfín de canciones dedicadas a la pasión. Y no podemos olvidar en ningún momento a nuestros indígenas con el tambor y el pito, que antiguamente abrían las procesiones y todavía lo hacen en la antigua Guatemala. Además de la música, del olor, tenemos también el gusto. Hay que agradar al paladar. Y toda esta época ha sido muy rica en Guatemala, empezando por los curtidos. Las empanadas de leche, empanadas de salmón o de hierbas, como se acostumbran en la antigua Guatemala. Los dulces, el garbanzo en miel, las torrejas. Época de calor, y es cierto, esta Cuaresma y Semana Santa ha sido muy cálida. Lástima que en Guatemala se han perdido muchas de nuestras tradiciones gastronómicas que forman parte de nuestra cultura. Hay que rescatarlas, porque ahora ya cuesta mucho tomar un buen súchile, y el súchile ha sido bebida tradicional durante la época de Cuaresma y Semana Santa. El agua de chilacayote, el fresco de piña, y podríamos, la horchata, realmente todo este ciclo es tan rico. Y para los platos fuertes, los pescados, pescado seco con verduras. Y para Jueves Santo y Viernes Santo, el bacalao a la vizcaína, con su respectiva torreja o su garbanzo en miel. Decir, cuando entre el interín de una procesión a la otra, porque no hay mucho tiempo el Viernes Santo para estar en la casa, pero no puede faltar un bacalao. Pero debido a la problemática económica que vive en nuestro país, ya no es posible comer tan fácilmente el bacalao, pero no se pierde la costumbre de un pescado. Entonces ahí están las sardinas, está el atún u otro tipo de pescado. Y todo esto, todo este aspecto gastronómico es parte realmente de nuestro entorno cultural. Entonces,
resumimos que la Semana Santa es la procesión con su esplendor, la música, el fervor, el recogimiento y el aspecto gastronómico. Guatemala es muy rica. Guatemala tiene una cultura que nosotros tenemos la obligación de conservarla y lo vamos a conservar participando de tanta tradición que tiene nuestro país. Muchísimas gracias al licenciado Miguel Alfredo Álvarez Arévalo. Enrique, tienes 30 segundos ya casi. Sí, nada más, Carlos, para agradecer en nombre de muchas personas el esfuerzo que han hecho los canales 3 y 7, a todo su personal técnico, por llevar a todos los hogares de la República de Guatemala estas transmisiones que forman parte de nuestra devoción, nuestra cultura y nuestro folclore. Muchas gracias por esa felicidad que han llevado a millares de hogares guatemaltecos. Muchísimas gracias a Enrique Hernández también por su colaboración, a nuestro personal, gracias por ese, de nuevo, ese esfuerzo y, por supuesto, por esa calidad puesta de manifiesto a través de cada una de estas transmisiones. Para nosotros, en realidad, fieles a nuestras tradiciones, mantenemos estas transmisiones como un servicio a nuestro país, un servicio en la difusión de nuestra fe, en el mantenimiento de nuestras tradiciones. Así que, estimados amigos, así como la Virgen de la Soledad va alejándose, buscando ya el sur, buscando ya el templo, buscando ya el cobijo de su propio templo, así como allá adelante el Cristo yacente también camina hacia el sur, buscando su templo. Nosotros en este momento buscamos en ustedes nada más el apoyo para que estas transmisiones continúen siendo parte de nuestra entrega diaria. Así que muchas gracias por acompañarnos. A nombre de sus canales 3 y 7 de televisión, gracias por esa compañía. Que tengan ustedes hoy un reparador descanso, que la noche sea para todos ustedes de descanso. Y por supuesto, estimados amigos, tienen nuestra promesa que el año próximo estaremos una vez más aquí con ustedes para llevarles, una vez más, para llevarles esta Semana Mayor, para llevarles este sentimiento que se vive en este lugar de nuestra Guatemala. Muchas gracias pues por su compañía, que tengan un descanso reparador y que el fin de la semana también sea de reflexión. Recordemos, estimados amigos, que el domingo es el día más importante para la fe católica, porque es la resurrección del Señor, es la promesa cumplida. Así que vamos una vez más a nuestra reflexión. Yo les invito, vamos a la misa de resurrección y compartamos todos juntos la alegría de la resurrección de nuestro Señor. Buenas noches a todos.